Tendrán que tenerme paciencia mientras les cuento mi historia. Gran parte de ella está escrita a partir de los vagos recuerdos de alguien que estuvo en cautiverio. No me malinterpreten, no abusaron de mí, en el sentido tradicional al menos. Estaba bien cuidada y bien alimentada. No obstante, todo lo que quería era mi libertad. Todo empezó el día que visité a un nuevo terapeuta. Un amigo me recomendó al Dr. McAllister. Me dijo que era muy bueno, que le había ayudado a superar muchos de los problemas que tenía con su madre y a descubrir algunas cosas sobre su sexualidad. Para ello, lo anestesió y le puso en contacto con su verdadero yo. Todo eso sonaba muy bien para mí, ya que tenía problemas para dormir y buscaba alguna forma de conciliar el sueño, al menos el que necesitaba para funcionar. Mi insomnio a veces duraba días, lo que empezaba a afectar mi vida. En fin, pedí cita y 2 semanas más tarde estaba tumbada en su diván escuchando al Dr. McAllister hacer una cuenta regresiva desde 10 mientras me ponía en un trance sugestivo. Fue muy repentino, como parpadear, pero todo cambió después. Cuando desperté igual de repentino, el Dr. McAllister tenía un aspecto distinto y le pregunté si había ocurrido algo. Extraño, quizá no sea lo suficientemente descriptivo, parecía en cierto modo embelesado, iluminado, totalmente afectado. Tú me hablaste de cosas que es imposible que supieras. Me hablaste de mi infancia. Me ayudaste a superar la muerte de mi madre. Me ayudaste más en esta sesión de lo que yo he ayudado a alguien en mi vida. No estaba segura de lo que decía, pero cuando me agarró la mano, sus ojos brillaron con la luz de un fanático. Necesito más. Por favor, déjame volver a anestesiarte para descubrir más. Me separé de él y di un enorme paso atrás. ¿De qué demonios estaba hablando? Había venido aquí en busca de ayuda, pero de repente quería que yo le ayudara. Tenía que salir de aquí, tenía que irme ya. McAllister intentó detenerme. Afortunadamente escapé por la puerta antes de que pudiera decir algo. Tampoco dormí bien esa noche y se convirtió en un verdadero problema. A veces me tumbaba en la cama y juraba que oía susurros, algo que yo atribuía a alucinaciones auditivas. No había dormido bien en las últimas 3 semanas y sabía que empezaba a pasarme factura. Cuando me obligaba a salir de casa para ir a trabajar o a hacer alguna otra actividad, podía jurar que alguien me observaba. Es más, juraría que veía a alguien por el rabillo del ojo. Alguien que siempre desaparecía cuando me volvía para mirarlo. Nunca me ocurrió en casa, siempre era afuera, y la paranoia, sumada a la falta de sueño, estaba acabando poco a poco con mi cordura. Así que, cuando una noche oí que alguien abría una ventana de mi sala, me di la vuelta y pensé que era mi paranoia. Resultó que no habían sido alucinaciones. Cuando alguien abrió la puerta de mi habitación, me di la vuelta y me encontré al Dr. McAllister mirándome. Parecía que tampoco había dormido bien, y sus ojos eran los de un hombre enloquecido. No estaba segura de si era real o no. Sin embargo, cuando se abalanzó sobre mí, me hice un ovillo y grité para que se detuviera. No me atacó, ni me hizo daño, aunque ahora desearía que me hubiera matado ahí mismo. En lugar de eso, se limitó a clavarme una aguja en el brazo, y mientras veía cómo su pulgar empujaba el émbolo hacia abajo, sentí que me invadían oleadas de un sueño cálido y acogedor. Me desperté en un sótano con las luces bajas, atada a una silla mientras el Dr. McAllister se aseguraba de que mis ataduras fueran cómodas, aunque forcejé de manera pesada y descoordinada cuando me tendió una aguja nueva y me advirtió que, si no me calmaba, volvería a dejarme inconsciente. Me quedé tan quieta como pude, sin saber qué esperar. No parecía algo sexual, estaba completamente vestida, y la forma en que me atendía casi me parecía adorable. No quería llegar a esto, pero no puedo vivir sin los conocimientos que posees. Sé que no crees lo que te digo, pero mientras estabas inconsciente,
Me hablaste de cosas que bien podrían cambiar mi vida. Me hablaste de cosas que me abrieron los ojos. Ideas que ni siquiera había concebido, y cuanto más tiempo pasaba sin oír tu voz, más sentía que mi reciente serenidad se desmoronaba. Lo siento, no suelo ser así, pero tenía que traerte aquí, tener tus conocimientos y comprender tus palabras. Puedo prometerte que mientras permanezcas conmigo, no te faltará nada. Eres, para mí, como un Dios que deseo comprender. Hablamos mucho aquella noche. Casi todo el tiempo le grité que me dejara ir, hasta que finalmente me inyectó algo que me dejó inconsciente y me sumí en una apacible inconsciencia. Y así fue como me convertí en el dios cautivo del Dr. McAllister. Diré que mientras estuve con él, nunca deseé un sueño reparador. Qué ironía, ¿no? Esto se debía en parte al hecho de que pasaba la mayor parte del tiempo en un estado casi catatónico. El Dr. McAllister me mantenía atada en una gran zona subterránea que yo siempre consideraba el sótano. Estaba sentada en una silla grande y cómoda, con las manos sujetas a los reposabrazos con correas suaves. Tenía un control remoto a la mano y podía ver lo que quisiera en la televisión mientras el doctor no estuviera. Si tenía hambre, solo tenía que pulsar un botón, y una mujer rubia y bajita, que más tarde supe que era su esposa, me traería lo que quisiera. Al principio no estaba mal, es decir, si bien es cierto que me mantenía en un estado aletargado por las drogas que usaba para inducirme el estado que quería, no era realmente grave. Veía la tele, comía y existía. Dado que trabajaba más de 40 horas a la semana, sobreviviendo a base de comida asquerosa durante la mayor parte de mi vida adulta, aquello se sentía casi como un mimo. Era libre de hacer lo que quisiera, excepto irme o hablar con gente que seguramente se preguntaba qué me había pasado. Mi madre, mi padre, mi amigo, ¿alguno de ellos se cuestionaba qué me había pasado? Aunque puede parecerte extraño que nunca intentara escapar, debes comprender que mi cabeza siempre estaba en una nube de algún tipo. Las drogas me dejaban lo suficientemente lúcida como para consumir televisión o audiolibros, mas no para sentar realmente mis pensamientos en alguna cuestión particular. Sabía que debía querer escapar, pero siempre era un concepto difícil de asir. Aquellos días eran los buenos, cuando el Dr. McAllister aún dirigía su consulta, cuando aún fingía tener una vida normal. Bajaba por las tardes y hablaba conmigo, contándome sus problemas y pidiéndome ayuda. Me preguntaba sobre acciones o bonos, el mercado inmobiliario, ideas de negocio, patentes e inventos, y yo me esforzaba por orientarle como él quería. No estaba segura de nada, la verdad. Mi cabeza estaba demasiado nublada la mayor parte del tiempo como para encontrar algún sentido. No obstante, procuraba por todos los medios ayudarle sin necesidad de que me indujera al estado de inconsciencia. Hablábamos durante horas de todo, desde el estado de su matrimonio, la infancia depravada que había vivido, el futuro de la psicología e incluso el estado de su alma. Yo no siempre deseaba oír lo que tenía que decir, hasta que comprendí que en realidad no importaba lo que yo quisiera. No parecía importar. Hablábamos durante horas, y luego el resultado final era siempre una aguja en el brazo o en el cuello, y varias horas de feliz inconsciencia. Afortunadamente recuerdo poco de esos periodos de desmayo, pero a veces me iba a un lugar oscuro y me quedaba suspendida en la oscuridad. Algunos entes o seres me susurraban, me decían cosas que no podía entender y yo era incapaz de detenerlos. Esto, si bien ocurría muy pocas veces, resultaba demasiado a menudo para mi gusto. No sé lo que le dije al Dr. McAllister en esos momentos, pero siempre había un cambio drástico cuando volvía en mí. Y no siempre era para mejor. Una vez volví en mí y sentí algo húmedo en el regazo. Miré hacia abajo, lo cual era difícil porque tenía la cabeza atada al reposacabezas y descubrí que alguien me había tirado una cabeza al regazo. Me aparté sobresaltada cuando mi cerebro estupidizado por fin lo comprendió todo, aunque
Realmente mi reacción fue apenas un escalofrío en mi estado aletargado. La cabeza tenía el cabello gris, un par de gafas rotas que le colgaban de una oreja, y la nariz llena de venas rotas por haber bebido durante toda su vida. No la reconocí, pero mientras empapaba los pantalones de mi pijama, sentí que me resultaba familiar de algún modo. El doctor McAllister estaba sentado frente a mí, mirando expectante el regalo que había dejado caer literalmente sobre mi regazo, y yo lo miré con confusión mientras le preguntaba por qué lo había hecho. Me dijiste que si quería superar de verdad la crueldad y el abuso que mi padre me había infligido, tenía que destruir el ícono de mi padre dentro de mí. Así lo hice. Le dije que quería reunirme con él para hablar de nuestro pasado y reconciliarnos. Estaba extasiado. Hacía 20 años que no me veía. Y vaya que nos reconciliamos. Esperé a que se diera la vuelta y le golpeé la cabeza con un martillo, asfixiándole hasta la muerte mientras yacía retorciéndose en el suelo. Luego tomé el cuervo y me deshice de él, cortándole la cabeza para demostrarte que había seguido las instrucciones. Eres tan sabia, tan correcta. No dudes que yo soy tu leal discípulo. Empecé a gritar, a farfullar sin sentido, pero él se limitó a inclinarse ante mí, y cuando la cabeza cayó al suelo junto a él, ni siquiera se inmutó. Ese fue el primer indicio de que las cosas que decía en sueños podrían utilizarse de formas que nunca había considerado. Después de eso, empezó a traer gente a verme. Al principio fue su esposa, la mujer rubia que me daba de comer. Parecía escéptica cuando se acercó, contenta de guardar los secretos de su marido, pero insegura de unirse a él en este nuevo experimento. Sabía por nuestras conversaciones que él temía que ella lo abandonara. No obstante, la mujer disfrutaba de la estabilidad económica de su matrimonio. Me clavó la aguja mientras ella estaba sentada a unos metros, y cuando volví en mí, estaba inclinada, llorando, agradeciéndome por haberle ayudado a ver la verdad. Mi marido tenía razón, usted es verdaderamente un dios. Me equivoqué al dudar de él o de ti. Después vinieron amigos y colegas. Todos parecían confusos cuando me los presentaba, llamándome su dios del conocimiento. Algunos incluso se reían, pensando que era un chiste. Se sentaban a hablar conmigo, escuchaban mis respuestas y miraban a McAllister como preguntándose si se trataba de alguna broma elaborada. Pero al final, cuando volvía de las pequeñas siestas a las que me sometía, siempre ocurría lo mismo. Su mueca de incredulidad o su ceño de confusión eran sustituidos por un asombro arrebatador y me juraban su lealtad eterna. No importaba a cuántos les rogara que me liberaran, el resultado era siempre el mismo. Con el tiempo, empezó a formarse una especie de religión. Sí, McAllister formó su culto. Eran unos pocos al principio, 5 o 10. Luego comenzó a crecer en un rebaño considerable. Los seguidores empezaron a cuidar de mí, lavándome, alimentándome y atendiendo todos mis caprichos, salvo el más importante. Yo les pedía que me soltaran. Les rogaba que me dejaran ir, algo que siempre interpretaban como una especie de prueba. Su Dios les ponía pruebas para ver si eran leales al más allá o no. Me daban las gracias por ayudarles a fortalecer su fe en mí, mientras me volvían a poner las manos en las correas o me empujaban la cabeza hacia las hebillas. Les gritaba y les llamaba idiotas e intentaba empujarles, pero el uso constante de sedantes y la falta de ejercicio me habían debilitado, no al grado de estarme consumiendo. Sin embargo, no hacía el ejercicio que necesitaba para poder defenderme. Poco podía hacer para liberarme. Mis ataduras siempre se reponían y al cabo de un tiempo me rendía. Lo curioso era que todo lo que les decía mientras estaba sometida funcionaba. McAllister me enseñó el dinero que había ganado con acciones y vendiendo propiedades. Así fue como el culto prosperó. Más aún, todos afirmaban haberse desprendido de cualquier adicción, problema de salud mental o trauma infantil que les hubiera asolado. Por tanto, ahora eran adictos a nada más que servirme. Según lo dicho por McAllister, los que intentaban marcharse o volver a sus vidas
Parecían caer en una desesperanza y manía total, a menos que pudieran volver a mi presencia, a escuchar mis palabras, fueran las que fueran. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse feas. Bueno, más. McAllister era realmente adicto a mi influencia, y eso le llevó a excederse. El otrora doctor había estado reuniendo a sus seguidores en su casa, y aunque era grande, se estaba quedando pequeña para albergarlos a todos. No puedo especular sobre cuántos había ahí, solo sé que el sótano estaba a punto de reventar de gente. Me sentaron debajo de una pequeña barra en la que él estaba de pie, y el mar de cuerpos era vertiginoso. Aunque él hablaba, todos me miraban como si yo hablara a través de él, tantos ojos mirándome, como el cuerpo a un sujeto en la silla en la cual llevaba sentada Dios sabe cuánto tiempo. Fue algo a lo que nunca me acostumbré. Aquella idolatría nunca me hizo sentir como una deidad, nunca me hizo sentir poderosa el que me adoraran. Siempre me sentí como una mascota, con su libertad a solo una puerta abierta de distancia. McAllister dijo que pronto se mudarían a un nuevo lugar, un lugar que los albergaría a todos cómodamente. Podrían quedarse ahí indefinidamente, dejando atrás sus trabajos y sus vidas para cuidar de su dios cautivo. No dijo dónde era, solo mencionó que irían todos esa misma tarde, así que debían prepararse para un largo viaje. Estaban tan contentos, con sus caras embelesadas, mientras les hablaba de su nuevo hogar, que yo en cambio empecé a sentir que aquello no acabaría nunca. Cuando empezó a traer gente a verme, tuve la esperanza de que alguien no me vería como él y me sacaría de aquí, que me alejarían de él, llamarían a la policía y me rescatarían de mi cautiverio. Eso nunca sucedió. Cualquier poder que yo tuviera los dominaba y después de un tiempo dudé que alguna vez pudiera ser libre. No sabía cuánto tiempo llevaba siendo el dios cautivo de McAllister, pero sabía que por muy cómoda que fuese la vida, esto tenía que acabar. Decidí entonces que, si ellos no iban a sacarme, tendría que hacerlo yo misma. Curiosamente, mi oportunidad llegó ese mismo día. Todos me habían dejado para poder prepararse, y mientras estaba sentada en el sótano en penumbra, me di cuenta de que la correa de mi muñeca estaba desabrochada. Esto no me había ocurrido nunca, y por un momento no supe qué hacer. Me costó toda la energía que tenía concentrarme lo suficiente para que esa mano desabrochara la otra correa, y cuando me agaché para desabrocharme las piernas, el esfuerzo pareció durar años. Mi mente era como un hilo desenredado, por tanto me costaba concentrarme en una tarea concreta. Cuando solté las ataduras de mis piernas, me puse en pie, torpemente, antes de agacharme para darles un poco de vida. Estaban temblorosas por la falta de uso, y di pasos tambaleándome mientras me dirigía a las escaleras. Llegué arriba antes de que me descubrieran. Me asomé por la puerta y vi una cocina estéril. Los armarios estaban vacíos, las encimeras limpias. No me tomó tanto tiempo darme cuenta de que eso se debía a la mudanza. Acababa de decidirme a salir y dirigirme a la puerta trasera cuando alguien entró y me vio. Llamaron a McAllister y caminaron hacia mí, insistiéndome para que volviera a mi silla. Los empujé diciéndoles que se apartaran de mi camino, pero cuando me abalancé hacia la puerta trasera, oí que otros entraban para detenerme. Llegué al patio trasero, entrecerrando los ojos por el sol. Entonces me agarraron muchas manos, y cuando alguien me clavó una aguja en el cuello, miré hacia atrás y vi a McAllister dándoles instrucciones para que me llevaran al coche. Volví en mí algún tiempo después. Estaba tumbada en una cama elaborada, con las manos esposadas al armazón. Ahí empezó la peor parte de mi confinamiento, aunque afortunadamente fue la última. Después de eso, la drogadicción empeoró. McAllister y su círculo íntimo me mantenían en un estado catatónico, casi constante. Las drogas que utilizaba ya no eran solo inyectables. También empezaron a experimentar con otras sustancias. Los documentos que se encontraron más tarde decían que obtenían resultados diferentes cuando se utilizaban distintos tipos de drogas, y a menudo se sentaban a beber o a reír mientras yo entraba y salía de mi realidad.
No era consciente de nada en aquellos momentos. Parecía más un barco a la deriva en un mar de tiempo. Podría haber estado con ellos durante días o podrían haber pasado décadas bajo su control. Es decir, para mí el tiempo solo eran islas vislumbradas desde lejos. No había mucha gente en ese tiempo, excepto por aquellos que estaban en el círculo íntimo de McAllister, hombres que siempre hablaban como si les fuera muy bien. A menudo había humo de puro alrededor de mi cama, olor a licor caro y siempre el murmullo bajo de la charla, mientras esperaban a que yo les dijera qué más podían hacer para ganar más poder. Me había convertido en su oráculo, en su dios cautivo, en contraposición a una deidad venerada, y amenazaban con acabar conmigo. Son los tiempos que menos recuerdo, salvo el final. Pasé gran parte de mis días en un estupor de oscuridad, y cuanto más experimentaban, más a menudo volvía a ese lugar de tinieblas. Cuando regresaba de esos trances, notaba un cambio en mi captor. Habían desaparecido los ojos brillantes de embelesado. Desaparecieron los orbes llorosos de los iluminados. Fueron sustituidos por los ojos acerados del fanático, y temí que rompiera su promesa. Parecía enfadado, pero siempre decidido. Lo que le había dicho le pesaba mucho, pero yo no entendería la carga hasta dentro de un tiempo, hasta el día en que todo llegó a su fin. Una tarde, volví en mí y me encontré con una luz intrusa que se filtraba en mi oscura habitación. Siempre me habían tenido en esa habitación persistentemente oscura, que ahora estaba abierta. En el suelo había otros. Ninguno de ellos se movía. Me sentía confusa por su repentina quietud. ¿Era algo nuevo? ¿Estaban durmiendo o estaban...? Intenté apartar ese pensamiento de mi mente. No podían estar muertos, me decía mientras sacudía las cadenas. Si estaban todos muertos, entonces, ¿quién me liberaría para no morir aquí también? Hice lo que me dijiste, dijo una voz monótona. Me sobresalté al darme cuenta de que una de las formas desplumadas solo había estado rezando. Era McAllister, quien tenía un aspecto salvaje. Llevaba el pelo alborotado y la cara salpicada de sangre. Su camisa estaba empapada de algo y le colgaba como un saco mojado. Parecía estar rezando, pero cuando algo chasqueó en sus manos temblorosas, vi que tenía una pistola. Durante medio segundo, temí que me disparara también. No obstante, cuando se la puso bajo la barbilla, temí aún más que la usara contra sí mismo. Me he elevado todo lo que he podido. Tu voluntad dicta que debo despojarme de mi cuerpo para subir más alto. Te veré en el otro lado. Su sangre hizo una línea carmesí en mi cara cuando el arma se disparó, y de repente mi miedo se hizo realidad. Estaba sola. Por suerte para mí, alguien oyó el disparo. Permanecí en esa cama 2 días más antes de que el FBI viniera a investigar el recinto. Resultó que llevaba un tiempo vigilando a McAllister. Desde que había empezado a reunir seguidores en su casa, después de 2 años en su nuevo recinto, había intentado preparar un caso contra él antes de que se despertara una mañana y decidiera ponerle fin a su pequeño rebaño. Con la ayuda de su mujer, McAllister había convocado a su círculo íntimo a una reunión antes del desayuno, donde les disparó mientras escuchaban sentados mis últimas divagaciones. Habían encontrado diarios en los que se afirmaba que eran cosas que yo le había dicho que hiciera, pero después de entrevistarme, creo que decidieron que estaba mal de la cabeza. Al menos, eso es lo que la agente Maxet me hizo creer. Vamos a tener que retenerte como persona de interés, pero sinceramente parece que fuiste un participante involuntario. Voy a poner algunas cosas en orden. Toma asiento aquí, mientras hacemos los trámites. Cuando se fue, me fijé en la grabadora que estaba sobre la mesa. No estaba en marcha, como esperaba, y cuando la agarré vi que tenía una fecha que recordaba. Era la fecha de mi primera sesión con el Dr. McAllister. No podía imaginar por qué el FBI tenía una cinta con esa fecha, a menos que McAllister lo hubiera grabado por alguna razón. Dejé la grabadora, intentando detener mi curiosidad antes de que echara raíces. Nunca había oído cómo sonaba yo en aquel estado que tanto parecía embelesar al viejo doctor. Él le había dicho para que tirara toda su vida en pos de ella.
Finalmente, no pude evitarlo. Le di play a la grabación y escuché cómo McAllister me decía que me tranquilizara y empezaba la cuenta atrás. No era la voz irregular y a menudo huidiza que recordaba en aquel momento posterior a esta sesión. Era McAllister en su estado más cuerdo, y al llegar al 1, le oí jadear y preguntarme qué estaba haciendo. En la grabación, oí una versión ligeramente más grave de mi propia voz, una que me llenó de pavor. El agente Maxet ha escuchado las cintas y se está volviendo tan inestable como el buen doctor. Si no escapas ahora, me temo que terminarás igual que con McAllister. Tendrás que ser rápida e inteligente, pero si quieres ser libre, tienes que encontrar la forma de salir de aquí. Buena suerte. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.